Bien, buenas noches a todos. Sean bienvenidos al inicio del segundo, o mejor dicho, del primer semestre de la gestión 2021. Los espero en clase, ¿sí? Para poder compartir la materia de Derecho Civil 5, sucesiones. Entonces, quedo a la espera de su conexión. Y vamos a ir viendo la prueba diagnóstica que vamos a rendir en primera instancia.
nombre es Natalia Torres Santomé, soy profesora de Derecho de Familia y Sucesiones. En este video lo que vamos a ver es una situación de base respecto al derecho sucesorio como para poder luego abordar las cuestiones más complejas. El derecho sucesorio es aquel que comienza su imperio a partir del fallecimiento de la persona que va a ser colocada en el lugar de causante. Esta persona puede tener dos tipos de sucesores. Siempre estamos hablando de las sucesiones mortis causa, es decir, lo que ocurre respecto de la persona fallecida después de su muerte. Esta persona puede tener dos tipos de sucesores: los sucesores universales y los sucesores singulares. Esto implica que estos sucesores van a suceder al causante respecto a una universalidad o respecto a un bien determinado. En términos técnicos, los sucesores universales son los herederos y los sucesores singulares son los legatarios. Los únicos que heredan en términos de herederos son los sucesores universales. Dentro de los sucesores universales, es decir, aquellos que van a recibir de parte del causante una universalidad, hay diferentes tipos. Están los herederos reconocidos por la ley y están los herederos que vienen en tal carácter por la voluntad del causante. Estos serían los herederos testamentarios. La manera que tiene el causante cuando está vivo de manifestar su voluntad es a través de un testamento. Más allá de la posibilidad del causante de hacer un testamento o no, nuestro código establece que hay determinadas personas que son quienes van a suceder al causante en carácter de herederos. Y dentro de estos herederos legales, es decir, que surgen de la ley, también hay una calificación. Hay algunos que van a heredar al causante aun cuando el causante no quisiera que lo hereden. Es decir, el código, el ordenamiento les va a reconocer una determinada porción de herencia que nada tiene que ver con la voluntad del causante. Estos son los herederos legitimarios. Anteriormente los llamábamos herederos forzosos. ¿Qué son? El cónyuge, los descendientes y los ascendientes. Estos son los herederos legitimarios. Es decir, la ley les reconoce su vocación hereditaria, sin relacionarla bajo ningún aspecto con la voluntad del causante. Puede ocurrir también que el causante no tenga ni cónyuge, ni ascendientes, ni descendientes, y que además no haya hecho un testamento. Para este supuesto, la ley también reconoce como herederos a los colaterales hasta el 4º grado. Esto significa que si no tuve testamento, al momento de ir a ver cómo ocurre la transmisión de esta sucesión, veré qué herederos legales tengo, si dentro de los legales tengo legitimarios, y si no los tengo, pueden venir los colaterales a recibir. Atención, porque los colaterales no son legitimarios. Los únicos que son legitimarios son ascendientes, descendientes y cónyuge. De tal forma que yo puedo tener una sucesión donde tenga herederos legitimarios que vinieron por ley y herederos testamentarios que vinieron por voluntad del causante. Dentro de los herederos legitimarios, además, hay concurrencias y exclusiones, que tienen que ver con los órdenes sucesorios.
En primer lugar, vienen a recibir los descendientes. Ellos son el primer orden sucesorio. Esto significa que si una persona al momento de fallecer tiene hijos y tiene padres, quienes van a venir a heredarlos son los hijos, que son los descendientes, y que excluyen a los ascendientes. El segundo orden es el de los ascendientes. Esto significa que si una persona se muere teniendo padres y teniendo hermanos, quienes van a venir a heredarlos son sus padres, que excluyen a los colaterales. El cónyuge tiene una posición particular, porque el cónyuge es el único que concurre con descendientes y con ascendientes. Esto significa que si una persona al momento de fallecer está casado, es decir, tiene cónyuge, tiene hijos, descendientes, tiene padres, ascendientes, y tiene hermanos, quienes van a venir a sucederlo son el primer orden, sus hijos, y el cónyuge, que es el único que concurre. En esa sucesión han quedado excluidos los ascendientes, aun cuando son legitimarios, y los colaterales. De la misma forma, si una persona se muere teniendo padres, teniendo cónyuge y teniendo hermanos, van a venir a su sucesión sus padres, que son los ascendientes, y su cónyuge, que concurre, y van a quedar excluidos los colaterales. Y si una persona se muere solamente teniendo cónyuge y, por ejemplo, teniendo hermanos, a su sucesión va a venir exclusivamente su cónyuge, porque es el legitimario. Los colaterales solo van a venir en el caso de que no existan ni legitimarios ni testamentarios. Si la persona no tiene legitimarios, es decir, no tiene ascendiente, no tiene descendiente o no tiene cónyuge, entonces podrán venir los colaterales, siempre y cuando no se hubieran establecido herederos testamentarios. Una persona que tiene herederos legitimarios puede establecer testamentarios para que vengan a buscar la porción de la que puede disponer. Porque, como dijimos, los legitimarios tienen derecho a una porción, que es lo que se llama la legítima, de la que no pueden ser privados. Es bien importante tener presente que el momento en el que se abre la sucesión es en el momento de la muerte. La muerte y la apertura de la sucesión son situaciones simultáneas, ocurren en el mismo momento. Esto significa que no hay que confundir sucesión con proceso sucesorio. El proceso sucesorio es el expediente judicial que yo voy a abrir en virtud de una sucesión que ocurrió al momento de la muerte, a los fines de transmitir derechos, bienes. Pero la sucesión ocurre desde el momento de la muerte. Esto implica, y es muy importante, porque a partir de allí correrán, por ejemplo, los plazos del derecho a opción, del derecho a elegir, aceptar o renunciar la herencia que tienen aquellos que son llamados a esta herencia. El proceso sucesorio, por el contrario, es el expediente, que lo puedo iniciar cercano a la fecha de la muerte o lo puedo iniciar en el tiempo. Cuando hablo del expediente sucesorio, aunque a veces coloquialmente se utiliza, no estoy hablando de la sucesión. El proceso sucesorio es un paso dentro de la sucesión. Los herederos legitimarios no requieren, para ser investidos como tales, de un proceso sucesorio, porque su investidura es inmediata, se adquiere de pleno derecho desde el propio momento de la muerte.
Sin embargo, van a necesitar iniciar el proceso sucesorio a los fines de transmitir bienes registrables. Los herederos que no son legitimarios, es decir, los colaterales o los testamentarios, sí necesitan del proceso sucesorio para adquirir su investidura de herederos, que van a adquirir esta investidura a través del reconocimiento judicial, que operará, en el caso de los colaterales, a través de la declaratoria de herederos, que es el título que sale de un proceso sucesorio intestado, y en el caso de los testamentarios, a través del auto de aprobación de validez formal del testamento, que es el título que sale en un proceso testamentario. La investidura de los legitimarios es de pleno derecho. La investidura de los colaterales y de los testamentarios opera de forma judicial. En el momento en el que esta investidura se adquiere, es con carácter retroactivo al momento de la muerte, de forma tal que la sucesión, es decir, la investidura, opera retroactivamente para toda la sucesión. Esto, en términos generales, nos permite saber la diferencia entre lo que tiene que ver con herederos y legatarios, y dentro de los herederos, lo que tiene que ver con los herederos legales, es decir, que surgen de la ley, o los herederos testamentarios que surgen de la voluntad del causante. Dentro de los herederos que surgen de la ley, asimismo, los herederos que tienen carácter de legitimarios, ascendientes, descendientes y cónyuge, y los herederos que son los colaterales, que son quienes van a venir a recibir solo cuando no haya ni legitimarios ni testamentarios. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con herederos y proceso sucesorio. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, hola, ¿me copian? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Karina? Saraí. O Saraí. Karina Calvimontes, ¿dónde está? Hola, Karina, ¿nos escuchas? Sí, doctor, lo escucho. ¿Qué materia está llevando? Saraí, Doctor, todas las materias de sexto semestre. ya, porque yo te vi en En civil 3. 4, sí, el anterior semestre. ¿Llevamos civil 3 o civil 4 llevamos? Oh, civil 4 parece que era. ¿Ahora es civil 4 o cuál es ahora? Civil 5. Oh, civil 4, entonces hemos llevado. Sí. Bien. Saraí, civil 5. Sí, doctor, yo igual estoy cursando todas las materias. El otro semestre lo congelé Claro que después del primer sí. parcial. Claro que sí, claro que sí. A Ya ver, se ha acordado chicas, de mí. es una grata noticia que vamos a compartir este semestre en la materia de Civil 5, sucesiones. Tenemos la base de Civil 4, lógicamente, contratos. Y no sé cuántos somos todavía en el grupo, ¿no? Entonces, tenemos los lunes 3 periodos, ¿cierto? Estoy bien, ¿no? El único día que tenemos es lunes, ¿no, chicas? No sé, doctor, yo no tengo el horario. ¿No te han pasado el horario?
No. Karina. A ver, el horario que yo tengo son los lunes a las 20:10 hasta las 22:25. 3 periodos seguidos. Por tanto, tenemos que hacer 3 grabación de las sesiones, ¿no? 3 sesiones. Sí. Bien. A ver, se ha dispuesto por norma y ustedes verán habilitada mi pantalla, mi cámara más bien, no mi pantalla, que las clases virtuales tengamos que conectarnos con la activación de cámara. Para tener una interacción más dinámica, para compartir las preguntas, las respuestas, las inquietudes, también más dinámica. La materia que vamos a abordar de semestre, el primer periodo de este semestre, va a ser una conjunción de todos los civiles que hemos visto. Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4. ¿Ya? Porque vamos a tratar, ¿ya? Vamos a tratar toda la base teórica, todos los conocimientos que han adquirido a partir de Civil 1. Civil 1 han visto personas, Civil 2 han visto reales, Civil 3 obligaciones y Civil 4 contratos. Actividad netamente de las personas, del ser humano. Civil 1 nos ha enseñado de que la personalidad de una persona, si vale el término, la redundancia, empieza con el nacimiento. Civil 2 nos ha enseñado el vínculo o la relación que tiene la persona con los bienes sobre los que ejerce por si acaso prisión. Civil 3, el nexo o el vínculo que existe entre una persona con referencia a las obligaciones de dar, hacer o no hacer. ¿Cierto? Y Civil 4 nos ha hecho conocer el tema de contratos. En Civil 5, sucesiones, vamos a ver qué ocurre con todos aquellos derechos con los que una persona nació. Primero, derechos de goce, ustedes saben bien, el nombre, el domicilio, el estado civil, la ciudadanía, la nacionalidad y lo demás. En Civil 2, los bienes que adquiere una persona, la propiedad, la posesión, el usufructo, la servidumbre y demás. En Civil 3, teoría de la responsabilidad, teoría de las obligaciones, deudor, acreedor. Civil 4, contratos, qué ocurre con la potestad de disponer de los bienes, vender, comprar, prestar. Y Civil 5 nos va a decir qué ocurre con todos aquellos derechos y bienes que una persona adquirió, tuvo, cuando llega el momento de la muerte, del fallecimiento. Ustedes han visto un primer preámbulo en un documentalcito de 10, 12 minutos, si mal no recuerdo, que nos ha hablado de muchas figuras, herederos, legatarios, nos ha hablado de fallecimiento, del causante, del cónyuge, de los ascendientes, de los descendientes, nos ha hablado de los colaterales, de los herederos colaterales y todo lo demás. Y causa curiosidad pensar entonces que durante la vida que cursa una persona, adquiere bienes, recibe bienes, pero llega un momento en que se presenta el cese de los signos vitales, que es la muerte, el fallecimiento, y nos interesa saber qué regula el Código Civil en relación al fallecimiento de una persona. ¿Cuándo van a concurrir los herederos? ¿Cuándo van a concurrir los padres, los famosos ascendientes? ¿Cuándo va a concurrir la esposa o el esposo que sobrevive a la herencia, a la apertura de la herencia, del proceso sucesorio? ¿Qué va a ocurrir con los bienes de una persona que no tiene herederos, no tiene ascendientes, no tiene cónyuge? ¿Quiénes van a heredar todos esos bienes? ¿Cómo lo van a heredar?
Independientemente de todos los preceptos jurídicos que va a establecer el Código Civil, vamos a conocer cuáles son las actualizaciones o las modificaciones que han gravitado, por ejemplo, con la promulgación de la nueva ley del notariado, ¿no? Antes había trámites sucesorios, y digo trámites porque estaban dentro del catálogo de los procesos voluntarios, se lo hacía ante juez instructor, posteriormente se extinguió la estructura judicial, ¿sí? Ya no hay más jueces instructores en materia civil, todos vienen a ser jueces públicos, como ustedes saben bien. Tenían competencias para conocer estas solicitudes voluntarias sucesorias, pero la nueva ley del notariado, ya, en concordancia con la ley de organización judicial, han establecido reconocer ciertas facultades a los notarios en materia sucesoria, entre otras. Pues han reconocido facultades en materia familiar, en materia civil, pero a mí me interesa que compartamos en materia sucesoria, en materia de herencia, si vale el término. Entonces, es importante que todos esos conocimientos que hemos adquirido, Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, se van a conjuncionar en Civil 5. ¿Ya? Porque cuando una persona fallece, ¿cierto? Los derechos de uso y de goce que tenía, es decir, los derechos de ejercicio, todo aquello que podía ser contratar, obligarse y demás, van a cesar también, ¿sí? Los derechos de disfrute o goce que tenían como el nombre Estado Civil, nacionalidad, también van a cesar, van a terminar. Pero todos aquellos bienes que forman el patrimonio hereditario, así lo vamos a llamar, que este causante, este fallecido tenía, va a recibir un tratamiento especial desde el punto de vista de las sucesiones, en el entendido de que si falleció una persona sin dejar testamento, o de pronto sí dejó testamento antes de fallecer, para hacerse cargo, lógicamente, de todos aquellos derechos, acciones, bienes, títulos, absolutamente todo. Pero no solamente todos los activos, todos los bienes. También se van a transmitir los pasivos o las deudas que tenía la persona que ha fallecido. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un sustento teórico apoyado siempre del Código Civil a partir del artículo 1000, que es donde empieza el cuarto libro, ¿ya?, de las sucesiones de una persona. Vamos a conocer qué pasa cuando hay testamento y qué pasa cuando no hay testamento. Vamos a conocer si mi padre en vida firmó un contrato de préstamo, ya sea como acreedor o sea como deudor, y ante su fallecimiento, ¿qué efectos jurídicos va a generar ese contrato? Yo como heredero puedo cobrar, puedo pagar, o definitivamente al haber fallecido mi padre, el causante, esa deuda también se extingue. Entonces son varias figuras jurídicas que vamos a ir conociendo, determinando además cuándo concurren los herederos forzosos, cuándo concurre el cónyuge o la cónyuge, cuándo los padres, cuándo los hermanos, teniendo en cuenta que el Estado también va a concurrir a la herencia, llamémosle así, cuando la persona fallecida no tenga familia que se haga cargo de los bienes que dejó esta persona que ha fallecido. ¿Ya? Entonces es un tema muy interesante. Cierra el ciclo del análisis y el avance del Código Civil, Civil 5. En sí de esta materia ustedes ya entrarán a ver forenses civiles, procesal civil, ya de manera más profunda en relación a los procesos. Y es muy importante que manejen pues toda la conceptualización de lo que va a ser forense civil, forense 1, con la base teórica sólida de todos los civiles que hasta la fecha han cursado. ¿Ya? Entonces, teniendo un solo día para poder compartir la materia 3 periodos seguidos,
Lógicamente voy a organizar la clase porque va a resultar en algún momento bastante cansador. Seguramente ustedes trabajan, pasan clases a las 6:30, ¿sí? Tienen clases a las 6:30, chicas. Hola, Sí, doctor. Sí. ¿qué materia pasan a las 6:30? Ahora hemos pasado derecho administrativo. Ah, ya, perfecto. Entonces, solo día lunes tenemos la materia que van a ser 3 periodos. Entonces, les pido por favor un poquito de fuerza, ya de convicción, porque como les digo, es la materia que va a sellar los siglos de los civiles. Todos los ciclos que han podido llevar, 1, 2, 3, 4, con este 5 se cierran, porque les reitero, va a ser la conjunción y la unión de todas las materias en civil que han llevado. Que les va a servir mucho, ¿por qué? Porque van a entrar a forenses. ¿Listo? Entonces, un poquito de esfuerzo los 10 lunes, yo sé que es cansador. Esperemos que, según los instructivos que se nos han enviado, marzo y abril vamos a continuar con esta modalidad y ojalá Dios mediante el mes de mayo estemos ya retomando la modalidad de semipresencial o presencial, ¿no? Pero vamos a hacer de que esta clase virtual sea tan igual que una clase presencial. Nos vamos a organizar de manera dinámica. Las reglas del juego ustedes ya la conocen, ¿cierto? Vamos a trabajar con material de apoyo. Les voy a pasar en la plataforma Moodle texto de apoyo, una guía. Hay un libro bastante interesante de sucesiones de un estudio jurídico. También les voy a pasar un libro digital, lógicamente, de la UNAM, de la Universidad de México, para que vayamos intercalando con el material, ya sea en infografías, en mapas conceptuales, o en todo caso en diapositivas para poder avanzar el tema. Esta primera sesión, que empezó a las 20:10, como demoraban en conectarse, pues quise poner como introducción ese pequeño documental. Pero por norma, Karina y Saraí, por norma, ustedes saben que el primer día de clases debemos de rendir una prueba diagnóstica, ¿cierto? Entonces, yo voy a compartir en pantalla una vez inmediatamente que cerremos esta primera sesión, porque estamos a 5 minutos, ¿ya? Son 40 minutos, hemos empezado a las 20:10, entonces 20:50 estaríamos aproximándonos a terminar la primera sesión. Voy a compartir pantalla para ponerles las preguntas de la prueba diagnóstica, las características y la forma de resolverlas, ustedes las conocen. Entonces, resolvemos la prueba diagnóstica y de fondo, les voy a poner otro pequeño video documental para que no sea muy árido el contacto que tengamos, ¿ya? No se duerme. Voy a ver cómo planificamos para que no nos caiga muy pesado el horario de la noche y podamos compartir dinámica en el último periodo de pronto sí, para no cansarnos mucho. Ya, entonces, habiendo empezado la clase a las 20:10, 20:12 aproximadamente, tendríamos que estar completando a las 20:50 más o menos. Pero voy a hacer un corte acá para inmediatamente pasarles el otro enlace y voy a compartir la pantalla mejor de la prueba diagnóstica y una vez que copien las preguntas, pues les voy a poner un documental de introducción también de inicio para que en la última sesión, del día de hoy, como primer día de clases, les haga la presentación del PGO para conocer los temas que vamos a abordar este semestre. ¿Ok? Sí, doctor, está bien. Está bien, doctor. Entonces, acá hago un corte
Voy a parar la grabación y inmediatamente en segundos les paso el segundo link. ¿Listo?